Coordinador. Bueno, buenas tardes. Le damos la bienvenida desde el comité. Acá estamos con el doctor Murias, que es el jefe de la clínica Basterrica y Santa Isabel. Me estoy por quedar sin trabajo, coordinador. Coordinador. Y vamos a hablar del modelo bicompartimental del sistema respiratorio. Gracias, doctor. Bueno, buenas tardes. Gracias por 27 participantes, es bastante más de lo que esperábamos. Bueno, bienvenidos. Cuando hablamos de la mecánica del sistema respiratorio, usualmente hacemos mención de los componentes elásticos y de los componentes resistivos. Los componentes elásticos del sistema respiratorio están representados esencialmente por dos elementos importantes. Uno es la tensión superficial de la capa de líquido que recubre la superficie alveolar, y el otro es la presencia de elementos elásticos incluidos adentro de la estructura de la pared del parénquima pulmonar, como las fibras de elastina, que, como se vio en los trabajos ya clásicos de Sheremet, de Radford, en el año 1957, 1960, ese retroceso elástico está principalmente determinado por la tensión superficial del líquido que recubre los alvéolos, algo que se vio fácilmente llenando los pulmones con aire y llenando los pulmones con solución salina, y viendo que las presiones necesarias para insuflar o para aumentar el volumen de un pulmón con solución salina eran muchísimo más bajas que con aire, considerando que cuando se los inflaba con aire los dos componentes estaban presentes, y cuando se los inflaba con salina la tensión superficial había desaparecido, porque había desaparecido la interfase aire-líquido. Así que, en definitiva, la carga elástica del sistema está representada fundamentalmente, por lo menos a nivel del parénquima pulmonar, por este componente tensioactivo que tiene el líquido superficial. Y hay una relación presión-volumen del sistema respiratorio que es bien conocida, que tiene un perfil sinusoidal, que tiene un limbo inflacionario y un limbo deflacionario que están separados entre sí. Y están separados entre sí por lo que llamamos histéresis, ¿sí? En donde las unidades que están abiertas necesitan menos presión para mantenerse abiertas que las que necesitaban para abrirse cuando estaban cerradas, por un lado, y por otro lado tiene que ver con los componentes plásticos del sistema respiratorio, que hacen que cuando el camino es de volumen creciente, las presiones necesarias sean más altas que cuando el camino es de volumen decreciente. Con respecto a las resistencias, las hemos discutido históricamente a partir de la ley de Poiseuille, en donde hemos definido a la resistencia como el resultado de una ecuación razonablemente sencilla, en donde hay varias constantes y una única variable. Las constantes en condiciones normales, si uno hace alguna cosa extraña como ventilar con helio, por ejemplo, y cambiar la viscosidad, son 8, la viscosidad, la longitud, pi, que nuevamente es una constante, multiplicado por la cuarta potencia del radio en caso de flujo laminar, y por la quinta potencia del radio en condiciones de flujo turbulento, con lo cual el radio de la vía aérea se constituye en el principal determinante de los cambios en la resistencia del sistema, y pequeños cambios en el radio generan cambios muy significativos en la resistencia. De hecho, a nivel del tubo orotraqueal, en donde el flujo es de naturaleza claramente turbulento, es en donde se encuentra el mayor compromiso del radio. Primero porque el radio de la pequeña vía aérea es sumado entre todas sus ramas, es infinitamente mayor que el radio del tubo orotraqueal, y además porque como las velocidades aumentan, los gradientes de presión que se generan son mayores,
y además de generarse mayores gradientes de presión, se generan también un flujo turbulento, lo que explica que una pequeña cantidad de secreciones impactada en la luz del tubo retraquial pueda tener un impacto dramático sobre las resistencias de la vía aérea. En definitiva, cuando uno habla de resistencias, habla de resistencias en función de los flujos, y el flujo es igual a la diferencia de presión que se establece entre dos puntos del sistema dividido por la resistencia. En un análogo hidráulico como el que está planteado en la diapositiva, el equilibrio dinámico se obtiene cuando cada uno de estos recipientes tiene el mismo nivel que ese mismo recipiente antes o después en el tiempo. Esto es, cuando los niveles de líquido contenidos en cada uno de estos recipientes se mantienen constantes a lo largo del tiempo, aun cuando haya diferencias en las presiones en cada uno de estos recipientes. Si entonces, entre el primer y en condiciones de equilibrio dinámico, lo que entra por un extremo y lo que sale por el otro es lo mismo, lo que pasa por cada uno de esos elementos de resistencia que están graficados tiene necesariamente que ser lo mismo. Cuando las resistencias son más altas, el gradiente de presión necesario para establecer ese flujo también es obviamente más alto, y la caída de las presiones a lo largo del sistema es directamente proporcional a la magnitud de las resistencias que el sistema presenta. La mecánica del sistema respiratorio ha sido caracterizada usualmente a partir de las diferencias de presiones entre los diferentes elementos que componen el sistema respiratorio. Este viejo modelo, caracterizado o graficado como un elemento de conducción con un elemento distensible en su extremo, es un elemento que necesariamente tiene que complejizarse discretamente, y hay que ponerle otro elemento distensible por fuera que representa a la caja torácica del paciente. Cuando el sistema se establece así, entonces aparecen diferentes presiones adentro del sistema, y además de diferentes presiones aparecen diferentes gradientes de presión entre los diferentes elementos del sistema. La diferencia entre la presión en la vía aérea abierta y la presión alveolar es la necesaria para vencer la resistencia, para establecer un flujo a través de la resistencia de la pequeña vía aérea. La diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural es la necesaria para distender el parénquima pulmonar en contra del retroceso elástico que el sistema impone. Y la diferencia de presión entre la pleura y la superficie corporal es la necesaria para distender la caja torácica con todos los componentes elásticos que la caja representa. Cuando ponemos a ventilar en volumen control a un paciente, esta curva presión-tiempo tiene algunos elementos representativos. Uno podría establecer, aparte de la curva presión-tiempo en la vía aérea, la curva presión-tiempo a nivel alveolar. El gradiente de presión entre la vía aérea y el alvéolo está representado por esa distancia vertical que la separa, y este gradiente de presión es el necesario para establecer el flujo inspiratorio durante la parte inspiratoria de la curva y para establecer el flujo expiratorio durante la parte expiratoria de la misma. Como era de esperarse, la presión en la vía aérea es mayor que la presión alveolar durante la inspiración, y la presión alveolar es mayor que la presión en la vía aérea durante la expiración. En la situación de la meseta respiratoria, en donde no hay flujo, las presiones se igualan y son las mismas a lo largo de todo el sistema. Este componente que tiene que ver con las presiones que se elevan a nivel del parénquima pulmonar, en general se asume que representa el componente elástico de las presiones en la vía aérea, mientras que este otro componente representa los elementos resistivos que determinan el incremento de la presión en la vía aérea.
Y la ecuación del movimiento del sistema respiratorio, que es la ecuación que usualmente utilizamos para analizar el comportamiento mecánico del sistema, dice que la presión en un momento determinado es igual al componente resistivo, esto es, la resistencia por el flujo en ese momento, más el componente elástico, esto es, la elastancia por el volumen al cual hemos elevado el sistema, más un componente adicional que es la presión que había en el alvéolo al final de la expiración en el ciclo previo. Cuando entonces miramos esto, queda claro que cada uno de estos dos componentes de la ecuación del movimiento del sistema respiratorio están en definitiva representando los elementos elásticos y los elementos resistivos del asunto. Ahora, imaginemos por un momento que estamos mirando estas dos paredes que están planteadas en el esquema, y a estas dos paredes las vamos a representar. No estoy pudiendo acceder a mi botón. Ahí está. Y a estas dos paredes las va a ver este observador. Cuando este observador ve este sistema, lo que ve esencialmente es esto, ¿sí? En cambio, si el observador está situado de este otro lado, lo que el observador va a ver es esencialmente esto. Si nosotros quisiéramos decir quiénes somos en términos de analizar las presiones en el sistema respiratorio, esencialmente lo que estamos planteando es que nosotros vemos este componente, digamos, nosotros estamos viendo una presión que ocurre en el alvéolo y una diferencia de presión entre el alvéolo y la vía aérea representada por este componente. Pero en la práctica, nosotros estamos de este otro lado y estamos intentando visualizar el comportamiento mecánico del sistema desde el lado equivocado. Si uno plantea la situación desde un modelo bicompartimental del sistema respiratorio, las cosas se ponen bastante más sencillas, sobre todo para entender algunos de los elementos trascendentes que van a ocurrir después durante la monitorización, para entender la disincronía paciente-ventilador, para entender por qué hacemos, como vamos a ver, algunas de las maniobras que hacemos habitualmente. Si este modelo bicompartimental representa ahora el compartimento central, representa la vía aérea, y el compartimento periférico representa al parénquima pulmonar, uno diría que hay un punto llamado capacidad residual funcional, a partir del cual no hay una ulterior exhalación, porque no hay ninguna tendencia a hacerlo, que si uno limita la exhalación hay un acumulado de volumen adentro del sistema, que representa el volumen atrapado por la PIC que nosotros hayamos colocado adentro del sistema, y que si además la expiración no es completa puede haber algo de autopip adicional, y este es la P0, el último componente de la ecuación del movimiento que veíamos hoy. Si además de esto agregamos un volumen corriente, el agregado del volumen corriente da lugar a la aparición del otro componente de la ecuación del movimiento del sistema respiratorio, que esencialmente es volumen por elastancia, y si además a esto lo vemos en condiciones dinámicas, acá el sistema bicompartimental muestra un tercer componente que solamente afecta al compartimento central y que no afecta al compartimento periférico durante la exhalación, y ese componente es lo que normalmente llamamos flujo por resistencia. Ahora, en este modelo bicompartimental no hay ninguna limitación para que nosotros unifiquemos todos los volúmenes y digamos que la presión en el compartimento periférico es igual al volumen alojado en el compartimento periférico, esto es, todo el volumen que está por encima de la capacidad residual funcional, multiplicado por la elastancia del compartimento periférico, y que la presión en el compartimento central no es otra cosa que el volumen del compartimento central multiplicado por la elastancia del compartimento central. De nuevo,
la elastancia del compartimento periférico y la elastancia del compartimento central no tienen esencialmente nada que ver una con la otra, no tienen el mismo valor. ¿Sí? Claramente la elastancia del compartimento periférico es muchísimo más baja que la elastancia del compartimento central, entonces el compartimento periférico es mucho más distensible que el compartimento central, pero en definitiva la gran gracia que tiene esto desde el punto de vista de entender después el monitoreo es que esencialmente cada vez que baje la presión en la vía aérea, nosotros sabemos que esto está determinado por una reducción del volumen de gas alojado en la vía aérea, y cada vez que suba la presión en la vía aérea, sabemos que esta presión, este incremento, esta ganancia de la presión, está determinada por el incremento del volumen alojado en la vía aérea. Y la consecuencia natural de plantear el sistema en estos términos es que uno llega a la conclusión de que todas las presiones en el sistema son elásticas y que las presiones resistivas no existen. Esto es, las resistencias no generan presiones adentro del sistema. Y esto en principio podría ser una idea contraconceptual, considerando el modelo mecánico que asumimos habitualmente. Ahora, si piensan que yo no estoy en mi sano juicio en este momento y que estoy diciendo alguna cosa extraña, vamos a tratar de hacer alguna analogía para ver si esto es así o no. Imaginemos este globo. El globo está inflado, el volumen alojado en el interior del globo es mayor que el volumen relajado del globo, lo que se llama el volumen no estresado. Esto es, hemos estirado las paredes del globo para alojar la cantidad de volumen que hemos decidido alojar en el interior. Y nadie diría en esta situación en donde el globo está totalmente cerrado que hay alguna presión que no dependa de los componentes elásticos del sistema este. Estos componentes elásticos no son otra cosa que el retroceso elástico de la pared del globo, que tiende a volver a su volumen reposado, a su volumen de reposo, que es el volumen del molde con el cual el globo fue hecho en la fábrica. Ahora, si inducimos una pérdida, si hacemos que además de un volumen determinado haya un flujo, si nosotros pinchamos este globo en condiciones controladas, como hacíamos cuando éramos chicos, con una cinta scotch, un Sintex para los patagónicos, puesto ahí para que el globo no estallara y simplemente se indujera una pérdida, ¿qué va a pasar con la presión adentro del globo? Va a haber un decaimiento exponencial de la presión se va a ir reduciendo progresivamente, y la existencia de un flujo ahora que no estaba antes no plantea ningún incremento de la presión a partir del momento de la pinchadura del globo. Esto es, las presiones en el interior del globo son estrictamente resistivas, y la resistencia lo único que puede generar es un gradiente de presión entre el adentro y el afuera del globo, pero no incrementa las presiones en el globo, con lo cual técnicamente todas las presiones del sistema son elásticas. Ahora, ¿qué sentido tiene armar o deconstruir todo lo que hemos discutido alguna vez de mecánica respiratoria para pasar a hablar de un modelo bicompartimental y para tratar de revisar la mecánica respiratoria desde otro lugar? Digamos, ¿es simplemente un gesto técnico, una cuestión menor semántica, o es una cuestión que realmente puede resultar de alguna utilidad? Si este fuera el compartimento central, si este fuera la vía aérea del paciente, hay un elemento que determina el aumento del volumen alojado en la vía aérea, que es el señor que está poniendo gas adentro de la vía aérea, que se llama respirador. Y hay otro elemento que determina la salida de gas de la vía aérea, que esencialmente es la pérdida de gas activa o pasiva hacia el compartimento periférico del paciente. Toda vez que lo que el paciente traslada a su compartimento periférico sea mayor que lo que el respirador pone,
va a determinar un incremento, una caída de la presión en la vía aérea. Toda vez que el respirador ponga más de lo que el paciente saca, la presión en la vía aérea se va a incrementar. Así es fácil entender la disincronía de flujo, así es fácil entender por qué cuando el paciente hace una inhalación activa, cuando el paciente toma gas de la vía aérea a partir de su esfuerzo inspiratorio, las presiones en la vía aérea son más bajas que las esperadas en función de este mecanismo de tracción que el paciente ejerce, llevándose gas del compartimento central hacia el compartimento periférico, esto es, desde la vía aérea hacia el parénquima pulmonar. Y es fácil también entender cómo ocurre el trigger durante en el modelo bicompartimental. Técnicamente el paciente no tiene absolutamente ninguna posibilidad de modificar en forma directa el comportamiento del compartimento central. Lo que los músculos respiratorios del paciente pueden hacer es aumentar la capacitancia, aumentar el tamaño del continente a nivel del compartimento periférico, aumenta el tamaño del parénquima pulmonar por acción de sus músculos inspiratorios y agrandando la caja torácica. Esto hace que a igual cantidad de contenido en el compartimento periférico las presiones se reduzcan. Y al reducirse las presiones se genera un gradiente de presión entre el compartimento central y el compartimento periférico que determina pasaje de gas del compartimento central al compartimento periférico, que ahora, con menos volumen de gas alojado, tiene una presión más baja. Esta es la señal que detecta el respirador y esta es la señal que utiliza para iniciar un ciclo inspiratorio a partir del esfuerzo inspiratorio del paciente. Ahora, si uno lo plantea en estos términos, entendemos también por qué agregamos PIP externa a los pacientes que tienen autopip. Decíamos que para que el paciente logre disparar el respirador es necesario que una parte del gas alojado en el compartimento central se traslade al compartimento periférico y que esta parte de gas, y para que esto se produzca, se tiene que generar un gradiente de presión en donde la presión en el compartimento periférico tiene que ser menor que la presión en el compartimento central. Si al final de la expiración, cuando comienza el esfuerzo inspiratorio del paciente, la presión en el compartimento periférico, ahí graficada en rojo, fuera más alta que la presión en el compartimento central, ahí graficada en azul, lo que debemos esperar es que la primera parte del esfuerzo inspiratorio del paciente se consuma en vencer la autopip, para recién después, el esfuerzo ulterior, producir este gradiente de presión que produce la salida de una parte del gas alojado en el compartimento central hacia el compartimento periférico y caída de la presión en el compartimento central y señal de trigger. Ahora, en el paciente obstructivo, cuando el paciente está intentando disparar el respirador, una de las cosas que se hace habitualmente, una de las cosas que se recomienda hacer, es agregar PIP externa. ¿Por qué agregamos PIP externa? Porque si las presiones en el compartimento periférico no se pueden reducir más, si hemos hecho todos los esfuerzos posibles por reducir el nivel de autopip y a pesar de estos esfuerzos el paciente persiste con autopip, ya que no podemos bajar más la presión en el compartimento periférico, lo que podemos hacer es aumentar la presión en el compartimento central para hacer que el gradiente de presión que el paciente tiene que vencer para disparar el respirador sea de menor magnitud. También, a partir del modelo bicompartimental, resulta fácil entender por qué se ven como se ven los esfuerzos inspiratorios inefectivos. Cuando se abre la válvula exhalatoria del respirador, cuando termina la pausa inspiratoria, en este caso en un paciente ventilado en volumen control con flujo cuadrado, como se ve arriba, hay un pico de flujo expiratorio. ¿Por qué hay este pico de flujo expiratorio? Porque es el
porque coincide con el pico de gradiente de presión entre el compartimento central y el compartimento periférico. Como se ve abajo en los trazados de presión, la línea punteada en rojo representa la presión en el compartimento periférico y la línea negra representa la presión en el compartimento central. Si el paciente, en el escenario en donde todavía la evacuación pulmonar no ha sido completa, donde todavía hay un volumen atrapado, donde todavía el paciente tiene autopip, inicia un esfuerzo inspiratorio, pero este esfuerzo inspiratorio no logra invertir el gradiente de presiones para que una parte del gas alojado en el compartimento central pase al compartimento periférico, caiga la presión en el compartimento central y esto funcione como señal para el disparo, esto se verá como un esfuerzo inspiratorio inefectivo. El paciente inicia el esfuerzo inspiratorio pero no logra disparar el respirador. Como era de esperar, esto no se ve en la curva de presión en la vía aérea. El trazado en negro en las curvas inferiores no muestra ninguna alteración durante el esfuerzo de trigger del paciente. Pero sin embargo, si uno mira la curva de flujo expiratorio, se ve una indentación característica, y esta indentación característica tiene que ver con la caída súbita del gradiente de presión que hay entre el compartimento periférico y el compartimento central. Cuando el esfuerzo inspiratorio del paciente reduce la presión en el compartimento periférico, aun cuando no logre invertir el flujo, y no logrando invertir el flujo no logre disparar el respirador, lo que sí hace es producir una reducción súbita de ese gradiente de presión que explica el flujo expiratorio, y por lo tanto se ve una reducción en el flujo expiratorio como consecuencia. Cuando uno ve este tipo de indentaciones en el flujo expiratorio, uno sabe con certeza que el paciente está teniendo esfuerzos inspiratorios inefectivos. Para terminar, digamos, es bastante fácil entender las curvas de presión y la forma de las ondas cuando uno ventila al paciente en modos controlados por volumen o en modos controlados por presión. En modo controlado por volumen, el comienzo del tiempo inspiratorio tiene que ver, bueno, en este caso está graficado un flujo constante de gas desde el ventilador hacia el compartimento central, hacia la vía aérea del paciente. Digamos, sube la presión en el compartimento central, se genera un gradiente de presión con respecto al compartimento periférico y una cantidad constante de volumen comienza a pasar desde el compartimento central al compartimento periférico en función de ese gradiente de presión. Cuando se abre la válvula exhalatoria es de muy baja resistencia en condiciones normales, el compartimento central se depresuriza rápidamente y hay un gradiente de presión persistente, pero que se va extinguiendo a lo largo de la expiración, que explica un flujo exponencialmente decremental, como es exponencialmente decremental el gradiente de presión que lo moviliza. Cuando uno ventila a los pacientes en presión control, el inicio de la inspiración por parte del respirador lleva a la presurización de la vía aérea hasta un determinado punto. Este gradiente de presión al principio de la inspiración es máximo, por lo tanto, cuando el respirador tiene que reponer el flujo que haga falta, tiene que reponer el volumen que se pierde, digamos, necesariamente hay un flujo muy alto al principio de la inspiración para dar cuenta del flujo desde el compartimento central al compartimento periférico. Y este flujo se va extinguiendo a lo largo del tiempo inspiratorio a medida que el compartimento periférico va incrementando progresivamente su presión. Por eso, en los modos controlados por presión, el flujo inspiratorio también es exponencialmente decremental, sobre todo si no hay un esfuerzo inspiratorio del paciente que pueda perturbar este gradiente de presión y el sistema se visualiza en condiciones pasivas. Cuando uno habla de mecánica respiratoria, cuando uno habla de un modelo fisiológico, en realidad un sistema fisiológico, lo que ocurre casi invariablemente es que ese sistema funcional ha sido modelado
Y es ese modelo el que determina nuestra comprensión del sistema que estamos tratando de entender. Y es inseparable el modelo con el cual entendemos el sistema fisiológico de las cosas que podemos medir esencialmente dentro de ese modelo. Pero ese modelo no es otra cosa que un modelo. La ecuación del movimiento del sistema respiratorio no es fisiología, es un modelo matemático destinado a explicar el comportamiento fisiológico del sistema. No cambiar el modelo no cambia la fisiología, por supuesto. Digamos, el modelo tiene que explicarla de una u otra forma, de manera más o menos consistente. Entonces, cuando lo que se modifica es la modelación, esencialmente lo único que está ocurriendo es que estamos utilizando otro concepto para explicar lo mismo, en función de que nos resulte, por algún motivo, más útil que el modelo previo. Muchas gracias. Gracias, Gastón. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, hay un display al costado y lo leemos desde acá. Gastón, yo de lo que vos estuviste explicando, vos encontrás en esto soluciones para la vida cotidiana de la terapia intensiva. O sea, este modelo compartimental a ustedes sirve para explicar situaciones que quizás con otros modelos no te ayuda. Sí, la disincronía paciente-ventilador me resulta inentendible desde el modelo tradicional y me resulta muy fácil de entender lo que estoy viendo en la pantalla cuando lo miro desde acá. Esto me resulta funcionar a mí, no quiere decir que le resulte funcionar a cualquiera o a todo el mundo, pero a mí me resulta particularmente funcional esto de pararme delante. En soporte ventilatorio completo es lo mismo, ¿está bien? El problema es cuando empieza el soporte ventilatorio parcial. Cuando empieza el soporte ventilatorio parcial, las cosas se hacen más complejas de mirar, por lo menos a primera vista. Y este modelo a mí me permite entender fácilmente qué es lo que está ocurriendo con el respirador. Si la presión baja durante la inspiración, es porque está perdiendo gas la vía aérea y le está ganando el parénquima pulmonar. Durante la inspiración hay una vía de entrada que está abierta, que es la válvula inspiratoria del respirador, y hay una vía de salida que está abierta, que es la resistencia de la pequeña vía aérea hacia el compartimento periférico. Durante la exhalación hay una vía de entrada a la vía aérea, que es la resistencia de la pequeña vía aérea, y hay una vía de salida, que es la válvula inspiratoria del respirador. El sistema es muy sencillo, de una entrada y de una salida, tanto en inspiración como en expiración. Por lo tanto, entender en términos de magnitudes, ¿qué es más? Si lo que entra o lo que sale se representa muy fácilmente con la presión en la vía aérea que estamos viviendo. Bueno, Gastón, te agradecemos mucho por haber presentado esto. Sepan para los participantes de esta charla que esto se va a repetir todos los miércoles a la misma hora. Los primeros miércoles, obviamente, primeros miércoles de los meses subsiguientes. Eventualmente, si hay un mes que no se va a dar la charla, se avisará previamente, con distintos temas que iremos planteando con anterioridad para que sepan, y si tienen alguna duda puedan contestarlos. Así que muchas gracias a todos los conectados. Veo que fueron muchos participantes, así que se lo agradecemos.